Ok, buenas tardes para todos los hermanos. Como siempre, aquí estamos de vuelta para compartir unos minutos más con todos ustedes y poderles saludar en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Ya llevamos varios días aquí, como se dice, encuartelados en esta cuarentena, pero seguimos en la presencia del Señor. Y hoy le doy gracias a Dios por darme nuevamente la oportunidad de poder, salir al aire a través de estos medios y poderles saludar a todos ustedes. Dios bendiga a los hermanos de la iglesia que sé que están pendientes de nuestra transmisión para oír también la palabra del Señor. Así que vaya mi saludo para todos ustedes, que mi Señor los bendiga. Que Dios los guarde, que Dios los siga ayudando, que su presencia esté en sus vidas y que puedan mantener la fe firme en el Señor y poder seguir adelante. Gloria al nombre de Jesús. Dios bendiga a los amigos también que quizás nos ven a través de nuestra página. Bendito sea el Señor. Y que Dios bendiga a todas esas personas en diferentes lugares de la geografía nacional, pues nos ven, y aún de otros países. En estos días nos escribieron desde Colombia, nos escribieron de Perú, nos escribieron también de Panamá. Gloria al nombre de Jesús. Y bueno, le agradecemos al Señor porque, bueno, a pesar de las limitaciones, realmente quisiéramos tener una buena cámara para grabar muy bien los videos, pero bueno, echamos mano de lo que tenemos en el momento, y con este pequeño celular pues estamos tratando de hacer algo para llevar adelante la palabra del Señor y que pueda ser de bendición a muchas personas. Pues hemos estado acá con mi esposa, con mis hijos, en casa, encuartelados, como dije hace un momento, pero no hemos dejado de buscar a Dios, no hemos dejado de estudiar la palabra del Señor, y hemos estado ocupados también en la oración, orando al Señor por la iglesia, por los hermanos, por nosotros mismos, por todos aquellos siervos del Señor que están pasando momentos difíciles, que sabemos que hay una situación muy difícil a nivel del mundo. Y nos han escrito, nos han mandado audios y mensajes de algunos países donde nos manifiestan lo difícil que está la situación en esos lugares, donde han muerto ya algunos pastores, algunos hermanos de nuestra obra y de otros concilios y mucha otra gente. Entonces todo eso pues a nosotros nos debe de preocupar también, y que tenemos que tomar muy en serio las medidas que se nos han recomendado por parte de las autoridades de quedarnos en casa, porque hasta el momento es la única solución, la única forma que tenemos para que este virus no se propague, es que cada uno estemos en casa haciendo esfuerzos, sacrificios para evitar que no se contagie el mayor número de personas y sea más grave el problema. Y por eso estamos acá guardaditos. Bendito el nombre del Señor. Y bueno, también pues decirles que estén pendientes en nuestra página en Facebook, también en YouTube, en Instagram. Es Limón. Ahí nos pueden contactar y pueden ver nuestros videos, nuestras prédicas, que el Señor nos permite compartir con todos ustedes de una forma humilde y sencilla para la gloria del Señor. Como siempre, pues les saluda su hermano en Cristo, el pastor Miguel Ortega, que por la gracia de Dios pues estoy aquí con mi familia en la iglesia de El Limón, Maracay, en el estado de Aragua, en este país Venezuela, haciendo esta labor para la gloria del Señor. Dios nos ha ayudado y seguirá dándonos su ayuda, su bendición para poder seguir adelante. Muy bien, en esta tarde quiero compartir la palabra del Señor y quiero leer 3 versículos nada más para dar inicio, y luego estaremos viendo otros libros de la Biblia para que analicemos y seamos bendecidos a través de la palabra del Señor.
En el libro de Deuteronomio capítulo 13, verso 1 al 3, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que tal anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Gloria al maravilloso nombre de Jesús. Muy bien, en esta tarde quiero compartir la palabra del Señor con el tema: ¿por qué Dios nos pone a prueba o nos permite las pruebas? ¿Por qué Dios nos pone a prueba o por qué nos permite pasar pruebas? Todos sabemos que a ninguno nos gusta pasar por dificultades. A ninguno de los seres humanos quisiera pasar un momento difícil en su vida. Pero esa es la vida. La vida se compone de todo eso. Y la vida se compone de momentos de alegría, de satisfacción, de mucho gozo, de bendición en todas las áreas. Pero también tiene esa otra parte, que es la parte que a nadie le gusta: el sufrimiento, el dolor, las lágrimas, y todo eso que genera las circunstancias adversas. Mas sin embargo, como dije, esa es la vida, tiene esas dos caras. Bendito el nombre del Señor. Y pienso que de lo contrario la vida no tendría sentido si todo fuera puramente alegría. ¿Cómo sabría uno la otra cara de la moneda para poder entonces hacer un juicio, tener un balance realmente de lo que es una vida en Dios, una vida placentera? Bendito el nombre del Señor, teniendo un conocimiento amplio de las cosas. Mas sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, Él de antemano nos anuncia en su palabra, y en el Evangelio de Juan, el Señor le dijo a sus seguidores, dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Ahí nosotros podemos ver que el Señor está advirtiendo a sus seguidores que en este mundo íbamos a tener un momento de aflicción. ¿Y qué es lo que produce una aflicción en la vida de una persona? Las pruebas, las dificultades, los momentos difíciles, las adversidades que vienen, que salen del camino por donde vamos. Y eso tenemos que nosotros hacerle frente, no podemos evadirlo. Nadie, ningún ser humano puede evadir eso. Todas las personas confrontan esas situaciones, independientemente del estatus académico, social, político, económico. Todos pasamos por momentos difíciles. Pero analizando la palabra del Señor, porque el tema es por qué Dios nos pone a prueba o nos permite pasar por las pruebas. Y yo pienso que hay varias cosas que tenemos que analizar, y nos damos cuenta que a través de las pruebas el Señor quiere lograr algo en la vida de nosotros. Él quiere lograr algo, y que nosotros nos demos de cuenta también de algunas cosas que a veces ignoramos. Y es necesario pasar por momentos de prueba, porque cuando usted pasa una prueba, una dificultad, y sale adelante y vence, usted adquiere una experiencia personal, y eso le sirve a usted para mañana hablarle a alguien que de pronto se encuentra en un momento difícil, y usted
como ya pasó por una prueba, usted puede decirle a esa persona: ánimo, ánimo, échese adelante, no desmaye, yo pasé por ahí, Dios me ayudó y usted puede pasar. Y así sucesivamente. Analizando la palabra del Señor, una de las cosas por qué Dios nos permite pasar por las pruebas es porque para que nosotros nos demos de cuenta cuán débiles somos sin Dios, para que nos demos de cuenta que sin Dios nada somos. Leyendo, por ejemplo, el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 20, desde el verso 1 al 12, nos cuenta allí ese relato bíblico, que el rey Josafat, en su reinado, en un momento dado de su reinado, le vino un ejército enemigo que estaba compuesto por los hijos de Amón, por los amonitas, por los moabitas, por los asirios, los árabes. Hubo un grupo de ejércitos que se unieron, hubo una compañía de ejércitos que se pusieron de acuerdo para venir a atacar al rey Josafat, hacerle guerra y tratar de vencerlo y saquear sus riquezas. Y dice la palabra del Señor que vinieron unos mensajeros y le hicieron saber a Josafat: un gran ejército viene contra ti desde el otro lado del mar, y es muchísima la gente, muchísimo ejército. Dice que Josafat, cuando él escuchó esa noticia, ese mensaje, Josafat sintió un pánico tremendo, sintió un miedo tremendo, sintió un temor tremendo, porque de momento sintió que estaba impotente, que no podía hacerle fuerza a ese ejército enemigo. Y en el verso número 12 de ese capítulo, cuando Josafat hace esa oración, porque Josafat, una vez que recibe la noticia, se pone nervioso, pero Josafat corre hacia Dios, va a refugiarse en Dios y proclama ayuno en la nación y oración a todo el pueblo, y se reunieron para pedir socorro a Dios. Y empezó Josafat a hacer una oración al Señor diciéndole: Señor, ¿no lo juzgarás tú? Eres tú el único que puede hacernos darnos la victoria, que puede hacerle frente a ese enemigo. Eres tú, Señor, porque en nosotros no hay tal fuerza, en nosotros no hay ninguna capacidad de poder hacer frente al enemigo. Y eso era una prueba muy grande para este hombre que estaba ahora como líder de Israel y tenía que tomar medidas al respecto. No podía quedarse cruzado de brazos y dejar que no, él tenía que accionar. Pero lo que quiero hacer resaltar aquí es cómo este hombre manifiesta su impotencia, su incapacidad, su fragilidad, su debilidad ante un enemigo fuerte. Y es por eso que el Señor a veces nos permite pasar momentos de prueba en diferentes áreas, de diferentes magnitudes. Y vienen las pruebas, usted va caminando muy bien, está muy bien, pero le aparece una prueba muy dura y usted se siente incapaz, y es donde uno dice: Dios mío, ¿qué hago? Entonces Dios permite las pruebas de nuestra vida, porque ahí en ese momento descubrimos que realmente nosotros sin la ayuda de Dios nada somos. Descubrimos que nosotros somos débiles, que nosotros somos impotentes. Y de hecho el Señor Jesucristo lo dijo: sin mí nada podéis hacer. Por eso dijo que teníamos que estar adheridos como pámpanos al gajo principal, al tronco principal, que es nuestro Señor. Y dijo: como el pámpano no puede llevar fruto por sí solo, si no está adherido al tronco, dijo, así vosotros, si no permaneces en mí, no pueden. Entonces las pruebas nos hacen entender que somos un pueblo que realmente tenemos que depender de Dios. ¿Cuántas veces usted ha llorado en su casa en medio de los problemas y dice: Dios mío, ¿qué hago? Ahí usted se da de cuenta que nada es. Hay personas que usted la ve hablando con qué prepotencia, que se creen poderosos, que se creen fuertes, que se creen grandes, que contra ellos nadie puede, que contra ellos no hay nada que los doblegue, porque se sienten vigorosos, con mucha fuerza, con mucho poder.
Pero viene, hermano, una pequeña enfermedad. Por ejemplo, lo que estamos pasando, un ejemplo. Estamos ante una pandemia a nivel del mundo. Y esto ha puesto de rodillas al mundo entero. ¿Dónde están los poderosos de las naciones? Los ricos, aquellos que están podridos de plata. ¿Qué pueden hacer ahora ante un virus que está matando a la gente? Y que los mismos ricos se ven amenazados. ¿Dónde están las potencias de sus ejércitos, tuvo su arsenal militar? ¿De qué sirve aquí ante esto? Mire la ciencia, los científicos. ¿Qué pueden hacer? Están maniatados, están de brazos cruzados con este pequeño virus que ha salido por el mundo, que ni siquiera se logra ver, muchas veces a simple vista. Y cómo tiene el mundo arrodillado, todo el mundo asustado, y no solamente los pobres abajo, sino los, vuelvo y repito, los grandes intelectuales y poderosos económicamente y en política y en parte militar. ¿Qué pueden hacer? Ahí se está dando de cuenta que realmente somos gente frágil, que definitivamente necesitamos de Dios. Entonces, esta es una prueba que está pasando el mundo, una prueba muy tremenda, ¿sí? Y esto ha puesto al mundo a llorar, nos ha encerrado, nos ha encuartelado, como se dice. Entonces, las pruebas Dios las permite para que nos demos de cuenta cuán frágiles y débiles somos nosotros. Necesitamos de Dios. Muy bien, pasando a otro punto. Dios permite las pruebas para que entendamos que nuestra vida depende de Dios. Si podemos leer, por ejemplo, en Deuteronomio, en el capítulo número 8, dice allí la palabra del Señor. Voy a leer desde el verso 1 del capítulo 8 de Deuteronomio 1 y 2. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Verso 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, mire bien, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocían tú ni tus padres, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Eso es decir, que Dios permite las pruebas, porque allí nosotros nos damos de cuenta que nosotros dependemos de Dios. Y es lo que mucha gente, el diablo los engaña y les hace creer que ellos pueden por sí solos. No, nosotros dependemos de Dios. El Señor le dice a este pueblo que Dios los puso a prueba y que en un momento dado de su vida los puso a comer un tipo de comida que ellos no habían conocido, ni sus padres jamás la habían conocido. Y dice: para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Que bueno, Dios permitió que el pueblo de Israel saliera de Egipto y los llevó por el desierto, donde allí no había negocios, allí no había tiendas, allí no había ningún tipo de sembradíos, allí no había cosechas, allí no había fábricas, industrias. Un desierto, la misma palabra lo dice, es un desierto, es un lugar donde no hay nada y donde se van a aflorar las necesidades y no hay cómo suplirlas. Y en medio de esa situación donde ellos no encontraban nada, Dios obró un milagro. Cuando ellos se vieron que no tenían que comer, que no tenían que beber, que no tenían absolutamente ninguna posibilidad humanamente hablando, entonces el Señor de los cielos hizo llover del cielo maná, un milagro. Hizo venir un viento recio que trajo consigo una cantidad de codornices y les dio carne y les dio pan del cielo, pan de ángeles, dice la Biblia. Como queriendo decir: Señor, usted no depende de las circunstancias. Yo soy su Dios, yo puedo sostenerlo, yo puedo proveerles.
Y es la preocupación en este momento de todo un pueblo, de todo un mundo entero. ¿Qué hacemos encerrados? Y no podemos trabajar, no podemos hacer nada, tenemos familia, que hay un temor. Pero es que Dios quiere que entendamos que nosotros dependemos del Señor. Dios puso a caminar a Elías con una comida que Dios mismo le proveyó. Una torta con un poco de agua, y le dijo al profeta Elías: levántate, come, porque el largo camino te resta. Y dice la Biblia que Elías caminó 40 días, escucha bien, 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, monte de Dios. ¿Cómo es que este profeta logró caminar, mire, más de un mes, casi mes y medio, alimentado por una sola comida que Dios le proveyó, una torta? Y este hombre se sostuvo. Entonces, en este momento tenemos nosotros que entender que dependemos de Dios. Dios proveerá, dijo Abraham. Dios va a proveer. Nuestra vida depende del Señor, no de las circunstancias. Desde luego que cuando nosotros centramos nuestros sentidos a lo que está sucediendo, como que nos llenamos de miedo, de pánico, de temor, y decimos: Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Pero no, tengamos la confianza y creamos que el Señor nos va a sostener. Dios pone a prueba, pero Él nos va a sostener. Entonces, Dios permite las pruebas precisamente para que entendamos que nuestra vida depende de Dios. Nosotros estamos en las manos del Señor. Por eso es que Él nos llama a que seamos fieles. En tercer lugar, quisiera hablar otro punto acerca de las pruebas. Es que Dios permite las pruebas para que se manifieste lo que hay en nuestro corazón. Miren, es que nuestro corazón de por sí, la Biblia misma lo dice. El libro del profeta Jeremías, él dice en el capítulo 17, si no me equivoco, verso 9, él dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que pruebo la mente y el corazón. Dios sí conoce. Y nuestro corazón, el mismo Dios está diciendo que engañoso es el corazón más que todas las cosas y que es perverso. Mire, usted puede ver personas que le prometen a usted en un momento fidelidad, que su amigo, que esto y lo otro, y que puede contar con él para las que sea, pero resulta que al día siguiente no aparece. ¿Y qué pasó con lo que ayer estaba diciendo? O cuántas veces nosotros en un culto, en un momento en medio de la bendición, de la manifestación poderosa del Espíritu Santo que nos tocó, nos ministró, lloramos y dijimos: Señor, voy a seguir adelante, te voy a ser fiel, te voy a servir, cueste lo que cueste. Y ahí lloramos y hacemos pacto y promesa con Dios, pero ya la semana siguiente o a los 2 o 3 días que nos viene una prueba, entonces ya estamos con las alas caídas, usando ese lenguaje. Bendito el Señor, y ya sin el ánimo de seguir adelante, es más, hasta diciendo como Pedro: yo no conozco a ese hombre, ya negando al Señor. Pedro lo negó, y así nos pasa muchas veces. Nuestro corazón es tan tremendo, y Dios nos permite pasar por prueba, porque es ahí donde se va a manifestar aquello que está escondido en nuestra vida, y que es la prueba lo que hace que eso aflore y salga a flote de nuestra vida. Bendito sea el Señor. Quiero leerle, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, el capítulo que estuvimos leyendo, 8 versos, donde dice: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. Oye, 40 años en el desierto, para afligirte. Dios mismo los pasó por allí para afligirlos. Oye, qué tremendo. Pareciera esto que es que Dios se quiere gozar viéndonos sufrir. No, es que Dios quiere sacar de nosotros algo. Y dice: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Es que en medio de las pruebas es donde sale todo. Oye, cuando todo marcha bien, qué bendición, alabamos a Dios con gozo, con alegría, cantamos con júbilo, bueno, hacemos tantas cosas. Pero cuando no hay la salud, cuando no hay el dinero, cuando no hay la comida, cuando no hay muchas cosas, entonces como que sale el mal genio, el mal carácter.
de nuestro corazón. Veamos, por ejemplo, quiero leerle Éxodo, en el capítulo 15, Éxodo 15, dice el versículo 22 al 25. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Mire bien, 3 días. Pasaron el Mar Rojo y luego emprendieron camino, y a los 3 días dice que caminando por ese desierto no conseguían agua. Y dice, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Ahora el verso 24. Entonces el pueblo, mire, murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová les mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Mire, los probó. O sea, Dios nos llevó por el desierto y no les dio de beber durante 3 días. Dice que no encontraron agua. ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Cuál fue la reacción del pueblo en medio de estas circunstancias en las que ellos se encuentran? Llevan 3 días caminando y no hay agua. ¿Y cuál fue la reacción que salió? Bueno, afloró realmente lo que había en el corazón de ellos, porque empezaron a murmurar. Dice, y el pueblo murmuró contra Moisés, contra el líder, contra el pastor que tenían en el momento. Y le dijeron, ¿qué hemos de beber? Nos sacaron para matarnos de sed. Oye, ¿por qué no sería mejor que ellos hubiesen dicho, Moisés, no conseguimos nada de agua para tomar, tenemos sed? ¿Por qué usted no clama a Dios o vamos a orar para que Dios nos provea? No. ¿Por qué no oraron? ¿Por qué no fueron de una forma de humildad a decirle al siervo del Señor que intercediera para que Dios obrara? No, salió un mal carácter, salió ese corazón soberbio, antiguo, arrogante, vanidoso. Eso fue lo que salió, ese carácter de ese hombre escondidito allí que parece una mansa oveja, pero cuando vienen los momentos difíciles de prueba, oye, nos ponemos bravos, nos enfurecemos, gritamos, zapateamos y hacemos una cantidad de cosas. Mire que las pruebas hacen aflorar, ¿sí?, aquello que está aparentemente allí y que está controlado. Y sale entonces el carácter de esa persona soberbia, de esa persona incrédula, esa persona que no es capaz de creerle al Señor. Las pruebas nos ponen a eso. Empezaron a murmurar. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, el capítulo 16, verso 1 en adelante dice, es el nuevo libro, partió luego de Elí toda la congregación de los hijos de Israel, porque cuando ellos no consiguieron esta agua ya en Mara, tomaron un árbol por mandato de Dios y le echaron a las aguas y las aguas se endulzaron, y el pueblo siguió adelante hasta que llegaron a Elim, un lugar donde habían 70 palmeras, y allí acamparon, y habían aguas, era un oasis de bendición en ese lugar. Y allí estamos muy bendecidos, pero luego dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está en Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que los salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Mire lo que sale ahora. En 45 días que llevan de camino que habían salido de Egipto, preferían regresarse a Egipto y seguir siendo esclavos, en vez de tener un poco más de fe y confianza y orar con humildad al Señor para que Dios proveyera. No, salió ese carácter soberbio, ese carácter incrédulo, esa persona
incrédula que no es capaz de creerle al Señor. Y dice, oh, ¿para qué nos sacaron de Egipto? Para matarnos de hambre. Mire, no tenemos nada que comer, no tenemos agua para tomar. ¿Y qué vamos a hacer? Mire, cuando estábamos en Egipto comíamos pan hasta saciar, nos sentábamos ahí frente a las ollas de carne y comíamos. Oye, ¿y ahora qué? Mire qué tremendo, al mes y medio haber salido. Entonces, las pruebas, a veces las pruebas nos permite o hace que aflore ese hombre carnal, ese carácter que está escondido en muchas personas y que de otra manera no se conocería sino en las pruebas. Yo estoy seguro que en estos días han habido una cantidad de discusiones en algunos hogares, porque ya no hay lo suficiente para comer, porque estamos limitados, no nos dejan salir, no nos dejan hacer lo que queramos, irnos a la playa, irnos a la cancha del juego, de fútbol, a los cines, que no nos dejan divertir, que no nos dejan poner. Mire cuánta murmuración y cuánta gente zapatera y habla del gobierno y habla de todo aquello, que para allá, que para acá. Mire que aflora el carácter soberbio, altivo y arrogante, y no quiere entender que es necesaria esta medida para prevenir una cantidad de muertes, entre ellos uno mismo también. Las pruebas nos hacen precisamente que aflore, que salga a flote eso, ¿sí? La que está escondido en nosotros muchas veces. O pasando a otro punto más, en cuarto lugar, Dios permite las pruebas para que aprendamos a ejercitar la fe. A ejercitar la fe. En ese capítulo que nosotros leímos en Éxodo 16, el verso 4 dice: y Jehová dijo a Moisés, después que ellos murmuraron de que no había comida, de que no había bebida y todo eso, mire lo que Dios le dice al pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá, escuche bien, recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. La orden era que Dios iba a proveer el pan. Ellos están quejando que no tienen que comer, que no tienen que beber. Bueno, Dios le dice a Moisés: dígale al pueblo que tranquilo, que confíen. Yo les voy a traer carne en la tarde y en la mañana les voy a traer maná. Yo les voy a dar la comida. Y dígale a ese pueblo que cada uno salga al campo y recoja lo que se ha de comer durante el día, nada más. Mire, leyendo el verso de ese mismo capítulo, en el verso 17 dice: los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y le dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. No dejen nada, cómanselo hoy, tranquilos. De esto es lo que ha mandado el Señor. ¿Y qué dice el verso 20? Dice: mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Mire, aquí está poniendo a prueba el Señor dos cosas. En esta prueba Dios quiere que se manifieste dos cosas en el pueblo: que aprenda el pueblo a tener fe, y que el pueblo aprenda a tener obediencia. El Señor les había dicho a través de Moisés que no recogieran más de lo que ellos iban a consumir en el día, y que no lo guardaran, que por favor basta lo que lo cogieron para el día, y que no guardaran nada para el día siguiente. Mas sin embargo el pueblo no hizo caso. Dice que algunos guardaron de lo que habían recogido, y crió gusanos, y se pudrió y el olor pegó. Qué tremendo. El pueblo no obedeció, el pueblo no quiso obedecer la palabra del Señor. ¿Y cuántos en esta cuarentena ha habido intrusiones de parte del gobierno y del ministerio
de salud a nivel mundial, de quedarnos en estos 40 días o 15 días, 20 días en la casa para evitar la contaminación. ¿Y cuánta gente no ha salido por ahí sin siquiera tener nada que hacer? Han conseguido personas jugando en las canchas, han conseguido personas por allá en las playas, han conseguido personas por allá en diferentes sitios de diversión. Todo eso habla que la gente no obedece, la gente no hace caso. Y eso le pasó a este pueblo, no obedeció al Señor. Y en segundo lugar, el Señor quería que aprendieran a ejercitar la fe. Si Dios les proveyó hoy, Él les va a proveer mañana. Y hoy estamos ante una situación similar. Es una pandemia, es una prueba tremenda. Es una prueba a nivel del mundo muy terrible, muy difícil. Y no sabemos hasta cuándo se extienda esto. Tenemos que ser muy realistas. Hasta el momento no han conseguido una vacuna. No hay un antídoto que bloquee el virus. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tener fe, vamos a tener confianza. Nuestro Dios nos va a guardar, nuestro Dios va a proveer, nuestro Dios se va a manifestar, su brazo poderoso se va a manifestar, Él nos va a sorprender con su bendición. Esta prueba es para que ejercitemos la fe, la confianza que el Señor nos tiene en sus manos. Seámosle fieles al Señor y Él nos va a sostener. Eso es lo que Dios se propone con esto para la iglesia. Bendito sea el Señor. Pasando a otro punto también. Otro texto, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, nos dice la Biblia que allí el Señor, después de haber dado una conferencia, una charla a toda una multitud, el Señor se quedó observando a la gente y vio que eran muchísimos, ya era tarde para despedirlos. Y el Señor hace una pregunta a sus discípulos: ¿qué haremos para darle de comer a toda esta gente?, dijo el Señor. Y uno de ellos, de los discípulos, si no me equivoco, el Señor hizo la pregunta a Andrés, a uno de los discípulos, que qué habían de hacer. Y Andrés dijo: oye, 200 denarios de pan no alcanzarían para darle a toda esta gente. O sea, el salario de 200 días de trabajo no alcanzarían para darle de comer a toda esta multitud. Pero el Señor le hizo la pregunta a él, que qué iban a hacer, era para probarlo. Dice, y esto dijo para probarlo a Andrés, porque él sabía lo que tenía que hacer. Y de hecho, alguien dijo, aquí hay un jovencito que tiene 2 panes, 2 peces y 5 panes, pero ¿qué es esto para tanto?, dijo el otro. Esto no alcanza. Pero el Señor dijo, mándenle a la gente a recostar de 50 en 50 y traigan esos panes y esos peces, y los puso allí. El Señor oró y se multiplicó y le dio de comer a 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños, y comieron hasta saciarse y recogieron 12 cestas de los pedazos que sobraron. Mire usted. De manera pues que el Señor nos pone en medio de las pruebas para que ejercitemos la fe. Yo creo que Dios nos va a dar la victoria. Pasando a un quinto punto, Dios permite las pruebas para perfeccionarnos. En el libro de los Salmos encontramos en el capítulo 119, versículo 67, libro de los Salmos 119, verso 67, el salmista dice allí: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Mire lo que él dice: antes que yo fuera humillado. Esa palabra humillado habla de una prueba que le vino, un momento duro de aflicción que tuvo que pasar este hombre, que se sintió humillado, le dieron el ego, le dieron por todas partes, hasta que se sintió, bueno, como él mismo lo expresa, humillado, acabado, y Dios tuvo que llevarlo hasta ese extremo para que él aprendiera. Y él mismo lo dice, el salmista dice, mas ahora guardo tu palabra. Es decir, que Dios pone muchas veces a las personas en prueba para perfeccionar. Y de hecho es que así es. El apóstol Pedro, en una de sus epístolas,
Él nos hace entender en el capítulo 1, si no me equivoco, de la primera epístola. El apóstol hace referencia al oro y dice que el oro, aunque es perecedero, es sometido a prueba en altas temperaturas para sacar un oro de alto calibre, bendito el nombre del Señor, bien purificado. Y él dice, y el oro, aunque es perecedero y es sometido a altas temperaturas de calor para ser probado, dice, así nuestra fe ha de ser probada para que sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Es que el fuego de la prueba nos perfecciona. El fuego de la prueba nos hace crecer. La prueba nos hace a nosotros fuertes, nos hace a nosotros, bendito sea el Señor, de un calibre y un valor alto para la gloria del Señor. Pero también la Biblia dice que Dios no dejará caer a alguno, o no dejará ser tentado o probado más de lo que puedes resistir. Veamos qué maravilloso es el Señor. De manera pues que la prueba nos lleva a la perfección. Ahí Dios nos va moldeando el carácter, nuestros sentimientos, emociones, todo se va acomodando allí y vamos alcanzando la perfección. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, dijo San Pablo, que él estaba persuadido de eso. Pasando a otro punto también, las pruebas nos mantienen humildes. Leamos, por ejemplo, bendito sea el Señor, en el libro de Segunda de Corintios, segundo libro o epístola de Pablo a los Corintios, leemos, por ejemplo, en el capítulo número 12, Segunda de Corintios, capítulo 12, veamos la palabra del Señor. Y quiero leer desde el verso 1 en adelante. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme. Está hablando Pablo de una experiencia personal. Dice, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Del tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Que Dios le permitió unas experiencias sobrenaturales tremendas. Yo fui al tercer cielo, estuve en el paraíso, oí unas conversaciones, unas charlas allá arriba que no me es dado pensar en este mundo lo que oí allá. Dice, yo no sé si yo fui con todo el cuerpo o fue en el espíritu, yo no lo sé, dice, pero tuve esta experiencia tremenda, fue algo sobrenatural. Y este hombre dice, esto es algo que realmente es inexplicable, pero Dios me dio ese privilegio, me dio esa honra, tuve esa bendición de ir al tercer cielo y regresar, oír palabras inefables que no les he dado a este mundo expresar. Pero veamos lo que él dice. En el verso 6 dice, sin embargo, si quisieran gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que me ve u oye de mí. Pero lo que me llama la atención es el verso 7 en adelante, que dice, y para que la grandeza de las revelaciones, escuche bien, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sí ve usted, hermano, que las pruebas nos mantienen humildes? Pablo está hablando de unas experiencias sobrenaturales que Dios le concedió, que Dios le permitió. Y entonces él dice, pero para que la grandeza de las revelaciones no me vayan a dañar, entonces él dice, Dios me dio un aguijón en la carne, y que él lo cataloga
un mensajero de Satanás, lo cataloga él. La prueba, según algunos estudiosos, consistía en un problema que tenía Pablo en su vista, un problema en sus ojos, algo que allí le punzaba, le dolía, qué sé yo, le limitaba a ver muy bien con claridad, que le vino de repente. Y Pablo dice, eso yo lo catalogo como un mensajero del diablo que me bofetea, y yo le he rogado al Señor 3 veces, Señor, quítame esto de mí, Dios mío, yo soy tu siervo. Y el Señor le dijo, Pablo, quédese tranquilo, usted bástate mi gracia. Dice que el propósito de ese aguijón era para que la grandeza de las revelaciones no lo dañara, para que la grandeza de las revelaciones no lo dañara. Dios le permite a San Pablo esta situación. A veces hay gente que Dios la utiliza grandemente en el ministerio, en la área de la música, en el cántico, y se creen que Dios tiene que permitir ciertas circunstancias para bajarle los humos y mantenerlo humilde. ¿Cuántas personas han tenido que Dios, como que dice, apretarles por alguna parte para que entonces bajen la guardia y se mantengan humildes y reconozcan que si algo han logrado y algo pueden hacer es por la gracia y la misericordia de Dios, que no es por mérito propio humano, sino la gracia de Dios, la bondad de Dios con nosotros? Y Pablo está diciendo aquí que él tuvo unas experiencias. Oye, ninguno de los apóstoles tuvo esta experiencia tan tremenda, y Pablo sí la logró tener. Dice, pero para que eso no me vaya a enaltecer y yo me vaya a creer que ninguno de ustedes, decir a los demás apóstoles, ustedes que caminaron con el Señor, ni siquiera tienen las experiencias que yo sí he tenido. Entonces yo dice, bueno, le vamos a poner esta pruebita para que se mantenga humilde. Las pruebas nos mantienen sencillos, las pruebas nos mantienen humildes. Gloria a Dios por eso. Ya para terminar, las pruebas tienen otro propósito. Es para prepararnos para una bendición mayor. Veamos lo que dice en Deuteronomio, y ahí termino. En el capítulo número 8 de Deuteronomio, capítulo 8, y dice el verso, voy a leer desde el verso 11 al verso 16, ahí termino. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se te aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvide de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Y es lo que Dios hizo con el pueblo. Lo sacó y los hizo caminar por un desierto, dice, grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y te hizo tener sed, y de donde te sacó agua de no lo había, te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían comido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Mire, o sea, Dios nos pone a prueba es para que nosotros, bendito sea el Señor, nos fortalezcamos, y en medio de la prueba el Señor nos está pasando a otro peldaño mayor. El Señor nos va a llevar a otro nivel mayor cuando pasemos la prueba. Usted no ve que en las instituciones educativas ahí están los maestros, los profesores enseñando a todo un alumnado, y luego que les imparten la clase, luego viene la prueba. ¿Cuál es el propósito? Ver que han asimilado en la enseñanza, y si lo han asimilado, entonces dicen, ya usted pasó de 3º a 4º año, y así lo van promoviendo, porque van asimilando cada una de las etapas, cada una de las enseñanzas. Pues cuando Dios nos pone a prueba, Él lo que nos está es poniendo en un medio de una prueba, precisamente para que nosotros, bendito sea el Señor, aprendamos a manejar las cosas, aprendamos a desenvolvernos, a salir adelante en medio de las pruebas, porque al salir vencedores, dice el Señor, ya venciste esta prueba, te voy a poner en otro nivel más alto, pero allá arriba nos va a venir otra prueba, porque el Señor no nos va a dejar, y el Señor nos va a llevar a otro nivel mayor, porque la Escritura dice que hasta que todos lleguemos
a la plenitud del Hijo de Dios, a un varón perfecto conforme a la estatura de Cristo. Es decir, las pruebas nos van preparando para una mayor bendición. Yo le aseguro que esta prueba que está pasando el mundo, viene un resultado glorioso de parte de Dios, y es que va a haber un avivamiento a nivel de las naciones, porque el pueblo va a entender realmente que es la mano de Dios el que puede darnos la victoria y el que puede sacarnos adelante en medio de cualquier circunstancia. Esta situación nos está llevando a redoblar la oración, nos está llevando a una búsqueda espiritual mayor, a una consagración mayor, mucha gente haciendo arreglos, gente enmendando sus caminos, apartándose del pecado, apartándose de lo malo, consagrando sus vidas a Dios, porque ahora vendrá un mover espiritual sobrenatural tremendo sobre la iglesia y sobre todas las naciones. Dios nos quiere llevar a un nivel mayor para la honra y la gloria de su nombre. Así que mi hermana, mi hermano, si está pasando una prueba en este momento y estás a punto de renegar, no calle su boquita, vaya mejor a la presencia del Señor. Dígale: Señor, fortalece mi vida, fortalece mi alma, mi fe, ayúdame, Señor. Y su espíritu va a inquirir de la presencia del Señor, y usted va a sentir el poder de Dios en su vida, y vas a vencer y vas a salir adelante, y mañana va a ver la gloria del Señor. Cuando Dios nos pone a prueba es porque Él nos quiere promover y nos quiere dar una bendición mayor para la honra y la gloria de su nombre. Así que tenemos que hacer como dijo Santiago. Así que, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que el fruto de nuestra prueba, la prueba produce paciencia, y la paciencia, esperanza, y la esperanza no avergüenza. Bendito sea el Señor. De manera pues que le damos la gloria y la honra al Señor por todo lo que Él nos permite pasar, y démosle gloria al Señor por todo, porque todo tiene un propósito en nuestra vida de parte del Señor. Así que mucho ánimo, mi hermano querido. Dios te bendiga mucho y siga usted adelante. No reniegue, manténgase firme para la gloria del Señor. Dios me lo bendiga, y será hasta otra nueva oportunidad, Dios mediante.